A ver, mirar el mapa de una ciudad en una pantalla, suele dar una falsa sensación de control, ¿verdad? Vemos arterias fijas que son las calles, órganos de concreto que son los edificios, y bueno, manchas verdes inmóviles que representan los parques. Claro. Ujú. Es casi como observar un diagrama de anatomía superestático y asumir que la metrópoli simplemente está ahí, inerte y neutral. Y quería darles una gran bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo, porque hoy vamos a cambiar esa visión. Esa ilusión de orden que mencionas es reconfortante, pero bien peligrosa. O sea, oculta el hecho de que el entorno construido es en realidad un organismo palpitante. El diseño urbano, digamos, nunca es neutral. Exacto, para nada neutral. Es la materialización física de relaciones de poder que son invisibles. Piensa que el ancho de una acera o la ruta de un autobús deciden en tiempo real quién tiene acceso a las oportunidades y quién, lamentablemente, queda marginado de la sociedad. Y por eso hoy nuestra misión es romper ese mapa estático. Vamos a desaprender la forma en que pensamos sobre las ciudades para empezar a verlas a través del movimiento y las interacciones humanas. Totalmente. Y todo esto es gracias a una investigación que de verdad cambia la perspectiva. Es el artículo académico Habitar el movimiento, la ciudad comprendida desde el espacio público y la movilidad urbana. Sí, es un trabajo fascinante. Fue desarrollado por Franco Evans Morales, que es investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se publicó en la revista académica Discursos del Sur. Ujú. Lo que hace este texto, y me parece genial, es tomar elementos súper cotidianos, cosas que damos por sentadas, y las integra en una lectura crítica sobre cómo el asfalto condiciona directamente nuestra calidad de vida. Ok, analicemos esto, porque solemos caminar por nuestros barrios pensando que el diseño de las plazas o el tráfico son simples problemas técnicos o casi accidentes geográficos. Ajá, tal cual. Pero la investigación nos obliga a detenernos primero en los lugares que intentamos conectar. O sea, cambia por completo la noción de lo que es un espacio público. Destruye la idea de que es simplemente un pedazo de tierra vacío que sobró ahí entre dos edificios. Exacto, porque reducir el espacio público a una dimensión puramente física o, digamos, jurídica, o sea, creer que es público solo porque es propiedad del Estado, es un error inmenso. El texto lo aborda desde múltiples dimensiones simultáneas. Claro, va mucho más allá de quién tiene el título de propiedad. Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, una dimensión económica vital que es súper visible en quienes subsisten a través del comercio informal. También hay una dimensión política. Porque es el lugar de las marchas, ¿no? Exactamente. Es el escenario natural para visibilizar demandas ciudadanas. Y claro, hay una dimensión cultural que es donde se forja realmente la identidad de la comunidad. Hay un concepto ahí que, de verdad, me llamó muchísimo la atención. Ver el espacio público como un contenedor de la conflictividad social. Ujú, ese es un punto clave. Porque a menudo romantizamos los parques, ¿verdad? Como si fueran lugares de armonía perfecta. Pero el texto sugiere que su verdadero valor radica en que nos obligan a lidiar con la diferencia. Menciona algo que llama la pedagogía de la alteridad. Y ese es, digamos, el corazón de la vida urbana democrática. La pedagogía de la alteridad es este proceso continuo de aprender a tolerar a quienes son diferentes. Claro, no puedes aprender eso encerrado. Exacto. No se aprende a ser tolerante en el aislamiento de una casa, sino compartiendo la calle. El investigador rescata aquí una idea del sociólogo Erving Goffman sobre la desatención cortés o reciprocidad simétrica. Y esto es fundamental para que este aprendizaje funcione en la práctica. Suena a un concepto sociológico medio denso, pero a ver, imaginemos la situación más común. Alguien va y se sienta en la banca de una plaza, y alguien más se sienta en el otro extremo. Esa desatención cortés es básicamente el pacto silencioso de ignorarse mutuamente con respeto. Es exactamente eso. Es el derecho al anonimato y al no escrutinio. Al compartir ese espacio, sin exigirle credenciales a la otra persona, sin cuestionar por qué está ahí o, no sé, su apariencia o su clase social, se ejerce el civismo puro. ¡Guau! Nadie es juzgado, es la aceptación tácita de que ambos tienen exactamente el mismo derecho a existir en ese fragmento de la ciudad. Esa es la teoría democrática ideal. Y suena hermoso, pero luego el texto aterriza en el asfalto real. Utiliza datos del Observatorio Lima Cómo Vamos para Lima Metropolitana y el choque es brutal.
Sí, los números son bien duros. Resulta que el 45.4% de la gente califica los espacios públicos como apenas regulares y casi un 31% está derechamente insatisfecho con su ciudad. Y el panorama se oscurece todavía más al observar el entorno inmediato, o sea, el propio barrio. Un 45.2% manifiesta insatisfacción con los espacios cercanos a su vivienda. Y ojo, estas cifras no están distribuidas al azar. Me imagino que no. Para nada. Dibujan el mapa de la desigualdad estructural. Por ejemplo, en Lima Sur, que es una zona con enormes desafíos socioeconómicos históricos, la satisfacción se desploma a un alarmante 14.6%. ¡Qué locura! Ese 14.6% no es solo un número. O sea, representa la experiencia diaria de salir de casa y encontrar aceras sin pavimentar, falta de iluminación o la ausencia total de lugares seguros para sentarse a descansar. Exactamente. De hecho, la investigación señala un déficit crítico que agrava todo esto. Ojo a esto. En Lima y Callao apenas hay 3.6 metros cuadrados de área verde por habitante, y la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 16. Es una carencia, digamos, asfixiante. Es terrible. Y lo fascinante aquí es cómo esta hostilidad del entorno, sumada a la lógica del mercado, pavimenta el camino para lo que los teóricos posmodernos llaman los espacios pseudopúblicos. A ver, explícanos eso. Claro. Ante la inseguridad y el deterioro de la calle, la vida social busca refugio en centros comerciales cerrados o en barrios enrejados. Y superficialmente parecen plazas. Sí, claro, tienen arbolitos y bancas. Tienen fuentes de agua, bancas, pasillos superamplios, pero la dinámica de poder es radicalmente opuesta a la de una plaza real. A ver, hagamos una analogía para notar la diferencia, porque es clave. Si uno va a un parque tradicional y se sienta bajo un árbol por horas, solo mirando el cielo, simplemente se está ejerciendo la ciudadanía. Así es. Hay un derecho intrínseco a ocupar ese lugar. Pero si uno hace lo mismo dentro de un centro comercial moderno, ocurre una transición psicológica invisible. Ya no hay ciudadanía plena. O sea, hay una obligación tácita de jugar el rol de cliente. Esa es la palabra clave. En el entorno pseudopúblico rige el derecho de admisión. La famosa desatención cortés de la que hablábamos desaparece por completo. Te están observando todo el tiempo. Todo el tiempo. Si la apariencia de alguien no encaja con el perfil socioeconómico que desea el establecimiento o, si resulta evidente que no hay ninguna intención de consumo, los equipos de seguridad privada van a intervenir. ¿Te invitan a salir? Te invitan a salir, exacto. Se reemplaza el derecho inalienable a la ciudad por un permiso temporal que básicamente se alquila a cambio de tu potencial de compra. ¡Wow! Pero claro, a ver, tener claridad sobre qué tipo de espacios públicos benefician a la sociedad no resuelve el problema si llegar a ellos es una pesadilla interminable. Totalmente. Esto nos obliga a mirar no solo los destinos, sino los trayectos. Y el texto es una corrección gigantesca a la forma en que se planifican las ciudades. Desmiente que transporte y movilidad urbana sean la misma cosa. Es que confundir ambos términos ha sido el gran fracaso de la planificación moderna. El enfoque tradicional del transporte y del tránsito en general proviene de la ingeniería. Claro, de mover piezas. Exacto, su objetivo principal es mover máquinas de manera eficiente. Su métrica de éxito se basa en contar cuántos vehículos motorizados cruzan una intersección y cómo reducir la congestión vial. Punto. En cambio, el concepto de movilidad urbana pone el foco en la práctica social del viaje. Las personas vuelven al centro de la ecuación. Exactamente. Y para entender la magnitud de este cambio, el investigador cita a teóricos como Gutiérrez para diferenciar el enfoque ontológico del teleológico. Palabras mayores, a ver. Sí, suenan complejas, pero mira, el enfoque ontológico se limita a la física del asunto. Es la simple acción de superar una distancia espacial en una cantidad de tiempo determinada. Es como decir, el cuerpo X se movió 10 kilómetros en una hora, sin importar en absoluto quién es o por qué lo hizo. Tal cual, una visión súper vacía de humanidad. El enfoque teleológico, por el contrario, se centra en las causas finales. Ningún ser humano se mueve por la ciudad por el simple placer de gastar energía o quemar combustible. Nadie sale al tráfico por gusto. Para nada. El movimiento obedece a deseos, a necesidades vitales y al intento de acceder a bienes, a servicios o, claro, a otras personas.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, si la movilidad se trata de satisfacer necesidades humanas y no de la física de las máquinas, ¿por qué las administraciones públicas continúan obsesionadas con la construcción de más carriles, pasos a desnivel y autopistas urbanas? Es una gran pregunta. Es como, a ver, tratar de resolver los problemas de movilidad urbana añadiendo más espacio para autos privados es como intentar curar a un paciente con obesidad severa simplemente comprándole pantalones más grandes cada temporada. Es la analogía perfecta. El ensanchamiento de las vías solo acomoda el síntoma de forma temporal. Los pantalones más grandes se vuelven a llenar rapidísimo por el fenómeno de la demanda inducida. Claro, más asfalto atrae a más autos. Siempre. Y jamás se está abordando el metabolismo real de la ciudad. El verdadero metabolismo urbano, bajo este enfoque teleológico, debería medir la facilidad con la que un individuo puede llegar a un hospital, a una escuela o a su trabajo. Y el problema de diseñar la ciudad para las máquinas, es que asume la existencia de un ciudadano estándar, imaginario, ¿no? Sí, y ese ciudadano estándar en la mente de la planificación tradicional suele ser un adulto, sin discapacidades, estadísticamente varón, que realiza un viaje perfectamente lineal desde su zona residencial hasta su zona de empleo por la mañana. Y de vuelta por la tarde. Exacto. Esta visión invisibiliza por completo lo que el autor denomina el universo de viajes reales. Ignora, por ejemplo, las barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Que son muchísimas. Muchísimas. Y sobre todo, ignora los viajes no realizados. O sea, aquellos viajes que la gente abandona por falta de recursos, por miedo a la inseguridad o simplemente por un sistema de transporte colapsado. Un momento. A ver, entiendo perfectamente cómo esta visión estándar castiga a quienes tienen menos recursos económicos al obligarlos a depender de sistemas deficientes. Pero el texto menciona que también hay un punto ciego respecto al género. ¿Significa que la propia estructura urbana, el asfalto en sí mismo, penaliza más a las mujeres? Sí, sin duda. Para entender cómo el diseño urbano discrimina por género, hay que rastrear el origen de la ciudad moderna occidental. Todo se remonta a la Carta de Atenas y a la enorme influencia de arquitectos como Le Corbusier en los años 30. Ellos promovieron la idea de la zonificación. La idea de separar la ciudad por funciones. O sea, poner todas las viviendas en un extremo, todas las fábricas y oficinas en otro muy lejos, y las zonas de ocio en otro distinto. Exacto. Y a ver, en su momento, sacar las fábricas contaminantes lejos de los barrios residenciales parecía una medida de higiene pública súper sensata. Tenía lógica en esa época. Claro, pero esto creó la ciudad difusa que se caracteriza por la baja densidad y unas distancias inabarcables. Y aquí entra la variable de género. Históricamente, el modelo económico impuso que el hombre realizara el trabajo productivo remunerado fuera de casa, generando ese patrón de viaje pendular que mencionamos. Un viaje largo, súper lineal, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Tedioso, pero es simple. Pero las estructuras sociales le asignaron a la mujer el trabajo reproductivo y de cuidado. Sus patrones de movilidad no son pendulares, son cadenas de viajes o viajes poligonales. Cadenas de viajes. Sí, una jornada típica implica trayectos cortos y entrelazados. Por ejemplo, llevar a los menores al colegio, de ahí ir al mercado, luego acompañar a un familiar mayor a un centro de salud, hacer trámites y encima quizás combinar todo esto con un empleo a tiempo parcial. Guau, entonces, claro, una ciudad que separa rígidamente sus funciones a kilómetros de distancia se vuelve un entorno completamente hostil para quien realiza labores de cuidado. Totalmente hostil. Es que imaginemos que moverse por la ciudad es como un juego de mesa complejo, ¿no? El problema es que el tablero y las reglas fueron diseñados exclusivamente por jugadores que avanzan en línea recta. Tiran los dados, cruzan el tablero de un punto A un punto B, cobran su salario y regresan. Exacto. Mientras tanto, en ese mismo tablero hay jugadoras a las que las reglas sociales les exigen moverse en zigzag. En un solo turno necesitan detenerse en 4 o 5 casillas diferentes repartidas por toda la periferia para poder cumplir con responsabilidades que además no son remuneradas. Exacto. O sea, el jugador lineal llega a su meta cansado pero entero.
pero quien necesita zigzaguear pierde todo su tiempo, gasta el triple en pasajes y agota su energía física simplemente tratando de sobrevivir en un tablero que castiga estructuralmente su patrón de movimiento. Sí, es un desgaste absoluto. Imagínate, lidiar con transbordos infinitos o intentar subir un coche de bebé a un autobús atestado en una ruta que no fue planificada para esas necesidades es un impuesto de tiempo brutal. Esa es la desigualdad estructural materializada en el asfalto. El texto de Evans Morales deja muy claro que la planificación del transporte no es solo una cuestión de ingeniería civil, o sea, es una cuestión de justicia social y de equidad de género. La ciudad difusa extrae un peaje invisible altísimo de las poblaciones más vulnerables y de quienes sostienen toda la economía del cuidado. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de buscar soluciones? Si ya diagnosticamos que este modelo de ciudad fragmentada y zonificada excluye, agota y discrimina, ¿qué alternativas reales propone el urbanismo contemporáneo mencionado en la investigación? Pues la respuesta desde el urbanismo alternativo pasa por abandonar esta expansión ilimitada de la ciudad difusa y rescatar más bien las virtudes de la ciudad compacta. O sea, acercar las cosas. Ajá, aquella donde el uso del suelo es intensivo y sobre todo mixto. La gran propuesta estructural, digamos, es la transición hacia una ciudad policéntrica. Y esto resulta vital para nuestras necrópolis latinoamericanas, ¿no? Que suelen ser hipermonocéntricas. Hay un único y gigantesco centro financiero o administrativo y vemos una avalancha de millones de personas que se ve obligada a viajar hacia ese mismo punto exacto cada mañana, provocando el colapso garantizado del sistema. Sí, es insostenible. Romper ese modelo implica crear múltiples centralidades distribuidas estratégicamente por todo el territorio urbano. Aquí toma muchísima fuerza el concepto del urbanismo de proximidad. Significa rediseñar los barrios permitiendo la convivencia de zonas residenciales, con oficinas, centros de salud, escuelas, comercios y áreas verdes de calidad. Todo en un radio geográfico súper reducido. A ver, es como observar el funcionamiento de un ecosistema natural maduro como un bosque. En un bosque sano no existe un único centro de distribución donde todos los animales deban peregrinar obligatoriamente para conseguir agua o nutrientes. Exactamente. Los recursos están distribuidos de forma descentralizada. La vitalidad florece localmente en cada sector del ecosistema, evitando estos desplazamientos masivos que consumen energía innecesaria. Esa es precisamente la lógica del urbanismo de proximidad. O sea, devolverle a la jungla de cemento esa sabiduría distributiva que tiene la naturaleza. Al tener lo esencial cerca de casa, la necesidad de largos trayectos motorizados cae drásticamente. Y se abren las puertas a la movilidad activa. Claro, priorizando el caminar o el uso de la bicicleta, lo cual, a su vez, vuelve a poblar de vida y seguridad las calles y los espacios públicos. Ahora bien, esto plantea una pregunta importante que, honestamente, no se puede evadir. Sobre el papel, este rediseño policéntrico suena como la solución definitiva. Suena perfecto. Suena perfecto, pero el investigador advierte sobre los peligros del libre mercado operando sin regulación en el territorio, porque desarrollar barrios con servicios de alta calidad, excelente movilidad y proximidad genera una revalorización inmediata del suelo. El famoso riesgo de la gentrificación. Precisamente. Si no existe una voluntad política firme para proteger el derecho a la vivienda, la especulación inmobiliaria mercantilista va a terminar disparando los alquileres y el costo de vida en estos nuevos barrios ideales. Y la gente que vivía ahí tiene que irse. ¡Exacto! Esto provocaría la expulsión de los residentes originales hacia zonas aún más periféricas y desconectadas. Estaríamos creando guetos de riqueza hiperconectados por un lado y guetos de pobreza completamente aislados. Por eso, la equidad tiene que ser el eje central de cualquier rediseño, no solo la eficiencia estética. Definitivamente. Este recorrido analítico transforma por completo la manera de entender nuestro entorno. O sea, lo que comenzó como una reflexión sobre los parques y las plazas del barrio, terminó revelando que la distancia entre una vivienda y un centro de salud, o la forma en que se trazan las rutas de los buses, son temas atravesados por la filosofía, la economía de mercado y, claro, los roles de género. Sí, la infraestructura urbana habla en silencio y nos dice a quién valora y a quién ignora nuestra sociedad.
Evans Morales nos deja claro que el objetivo final no es simplemente pavimentar calles, o sea, sino construir plataformas habitables que permitan el pleno desarrollo humano. Tal cual. Es imperativo abandonar ese enfoque ontológico que solo ve máquinas moviéndose y abrazar el enfoque teleológico que comprende los deseos y las urgencias vitales de una población diversa. Y para quienes experimentan frustración a diario en medio de un embotellamiento o sienten el agotamiento de esperar un autobús inseguro de noche o perciben la hostilidad de un barrio sin sombras ni bancas, de verdad, este análisis valida esa experiencia. No es una cuestión de mala suerte individual. Para nada. Es el síntoma de un diseño estructural fallido que necesita urgentemente volver a centrarse en la escala humana. Y para cerrar, me gustaría expandir las ideas de este texto hacia un desafío inminente que tenemos. Si aceptamos que la ciudad democrática se sostiene sobre el espacio público genuino, ese lugar donde se practica la tolerancia, la desatención cortés y la alteridad, la pregunta es, ¿cuál es el destino del tejido social en la era de la vigilancia tecnológica? Uf, qué buen punto. O avanza, llenando las ciudades de cámaras de reconocimiento facial y sensores que evalúan nuestros patrones de comportamiento, el riesgo no es solo el consumismo. El riesgo es despertar un día en una metrópoli que funciona como un gigantesco centro comercial al aire libre. Donde te están escaneando todo el tiempo. Exacto, donde el anonimato ya no existe y donde el derecho a habitar la calle se convierta en una especie de suscripción condicional que te pueden revocar en cualquier momento. ¡Wow! Es una advertencia profunda sobre la línea tan delgada que hay entre la ciudad inteligente y la ciudad excluyente. Y con esa imagen provocadora cerramos este análisis a fondo. El objetivo siempre es que la curiosidad se mantenga viva en quienes nos escuchan y que a partir de hoy ese mapa urbano deje de ser un diagrama inerte y revele las poderosas corrientes de vida y poder que fluyen bajo el asfalto. Hasta la próxima exploración.